Abran sus Biblias conmigo en el libro de Josué, donde estamos predicando, capítulo 3, y brevemente estaremos leyendo los 17 versos que componen este capítulo. Ubíquese conmigo un momentito. El pueblo de Israel al fin está frente al Jordán. Han pasado los 3 días para llegar desde Sittim hasta el río. Los 3 días para los cuales Josué le había dicho a ellos que prepararan comida. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de eso? Ha llegado el momento clave. No pueden regresar, no hay para dónde ir, y tienen el río al frente. ¿Qué vamos a hacer? El capítulo 2 relata una historia conocida quizás para nosotros, la historia de Josué, del libro de Josué. Yo creo que es conocida para la mayoría de las personas que han estado en una iglesia por un tiempo. Josué ha mandado 2 espías a reconocer la ciudad de Jericó. Es a veces un poquito difícil entender los 3 días o 4 o 5 días que estos espías duran en la tierra relativo a los 3 días que mencionamos la semana pasada, pero como quiera, ellos van, entran en la ciudad, pero la gente de la ciudad se da cuenta que ellos no son de ahí. Ellos se esconden en casa de una mujer ramera, una prostituta. Ella les dice a ellos algo bien interesante. Ella les dice: yo sé que el Dios de ustedes es más grande que el Dios de nosotros. Yo estoy parafraseando lo que ella dijo. Ella le dice: yo sé. Yo he oído lo que les sucedió a los reyes de Edom y de Moab, a Og y a Sehón. Yo he oído lo que les sucedió. Yo sé que ustedes tienen una bendición de su Dios espectacular y que nosotros estamos perdidos. Por tanto, ella les dice: cuando el pueblo llegue, si yo los escondo aquí, cuando ustedes vengan a conquistar esta ciudad, yo quiero que ustedes tengan misericordia de mí y de mi familia. Y los espías dicen: está bien, y ella los esconde en su techo, abajo de unos manojos de lino. Llegan las policías, vamos a decir, dijeron: aquí sabemos que estuvieron o están esta gente. Ella dice: se fueron. Era una mentira piadosa, como dice. Y entonces, cuando los soldados o los policías o lo que sea sale de la ciudad, de ahí de la casa, ellos se descienden por el muro, porque la casa de esta señora está en el mismo muro, y se esconden en el monte al oeste de Jericó, al otro lado de Jericó, alejándose de su pueblo, de donde está Israel, al otro lado. A los 3 días de ellos estar ahí, ellos regresan. Y ellos le dicen a Josué cuando vienen: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ese relato se parece mucho a uno que hace más de 40 años 2 espías dieron también al pueblo de Israel. Josué y Caleb le dijeron a Moisés: es verdad que hay gigantes en esta tierra, es verdad que las ciudades están fortalecidas, pero Dios nos va a dar esta tierra, esto es nuestro. Dígame. Esa es la verdadera fe, ¿saben? La verdadera fe no es ciega. La verdadera fe entiende las circunstancias en las que está. Entiende que esto va a ser difícil, pero dice: pero el Dios a quien yo sirvo es mayor que mis circunstancias. Así que todo está listo, pero todavía estamos de aquel lado, del lado incorrecto, por así decir, del río Jordán. La vez pasada yo les dije a ustedes que los compromisos que hacemos con nuestro Dios tenemos que hacerlos antes de marchar. Antes de cruzar nuestro simbólico río, tenemos que hacer los compromisos. Muchos quieren hacer compromisos después que ven lo que está sucediendo, después que ya tienen una idea de lo que va a pasar. Pero en la palabra de Dios yo veo una y otra vez que la verdadera fe se ejercita, se hace, actúa, no cuando yo sé lo que va a pasar,
sino cuando yo creo que Dios va a hacer lo que va a hacer. Y me tiro y arranco y hago el compromiso antes de marchar. Si tú estás en el día de hoy aquí titubeando, si hago algo, no lo hago, si Dios me está llamando, no me está llamando, si sirvo o no sirvo, si respondo o no respondo, si quieres que algo suceda, si quieres ver, si quieres entender, yo te digo a ti, tienes que hacer lo que hizo el pueblo de Israel, hacer un compromiso de servir al Señor, de hacer lo que Dios te exige antes de cruzar ese río. Ese compromiso lleva a la obediencia. Y nosotros vamos a ver hoy en el capítulo 3 que el pueblo va a obedecer. Y yo quiero compartir con ustedes algunas características de esa obediencia. ¿Cuál es la obediencia que Dios requiere? ¿Qué la tipifica? ¿Cuáles son sus características? Estamos hablando en nuestro tema de ser esforzados y de ser ¿qué? Valientes. Y hoy en el capítulo 3 vamos a hablar de lo que yo quiero llamar obediencia. Y es la obediencia que Dios quiere de nosotros. Capítulo 3 del libro de Josué dice así, yo lo voy a leer. Josué se levantó al mediodía, dice ahí. Se levantó de mañana. Yo creo que las cosas buenas suceden temprano, ¿verdad que sí? Eso no estaba en el mensaje, pero yo creo que hay veces que tenemos que esforzarnos un poquito, ¿verdad que sí? Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia, como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado para el borde, hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad. ¿Qué le dijo? Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, diga conmigo, y aconteció, dígalo. Porque cuando Dios dice que algo va a suceder, sucede. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán,
que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. Qué historia más linda, ¿verdad que sí? Al fin ha llegado el momento y Dios le va a exigir a este pueblo obediencia. Y yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos así de este pasaje. Primero, tenemos que marchar antes de ver. Y yo quiero que usted note el orden de lo que sucede aquí. Y quiero que vean la historia de la manera que lo está viendo una persona cualquiera en ese grupetón de personas que está ahí. Porque nosotros conocemos la historia, ¿verdad que sí? Si usted no la conocía antes de hoy, pues hoy la leímos. Ya sabemos que el pueblo va a cruzar, ¿verdad que sí? Pero cuando Josué les da las instrucciones, el pueblo no ha pasado todavía. Y lo que Josué les dice es: prepárense para marchar, y cuando el arca salga delante de ustedes, ¿ustedes qué? Van a marchar en pos, dice el versículo 3. Salgan de su lugar y marchen. ¿Y el río? Todavía está ahí, todavía está desbordado. Hay que salir en obediencia antes de tú ver las cosas hechas ya. Los pragmáticos como yo, ser pragmático no es malo, pero a veces somos demasiado pragmáticos, ¿verdad? Planificamos demasiado, queremos demasiados detalles, queremos ordenar todas las cosas. Y quizás nosotros queremos ver lo que va a suceder. Queremos ver que suceda ya para entonces atrevernos. Quizás alguien dijo: deja que vayan otros, porque yo no voy a mover esta carreta con todos mis bienes, con toda mi familia, con todas las cosas, para entonces llegar por allá y haber un montón de gente ahí y nadie poder cruzar. Quizás alguien lo dijo, ¿verdad que sí? Y quizás otros dijeron: sí, Josué me dijo que arrancara, allá vamos. Pero también tenemos que recordar que esta marcha es santa. ¿Y por qué yo digo eso? Porque Josué les dice a ellos: marchen detrás del arca, pero mantengan una distancia de como 2,000 codos. Esto es un codo, ¿verdad? Como 18 pulgadas. Así que 2,000 codos es como 3,000 pies. Es como 1 kilómetro de distancia. Algunos comentaristas dicen que es para que los que están viendo el arca vean a dónde va, y los que están detrás, lejos, todavía puedan verla. Es posible porque estamos bajando. Pero también, ¿qué significaba el arca para esta gente? El arca era la misma presencia de Dios. Ellos no podían tocarla, ellos no podían acercarse, y Dios les está diciendo: yo voy a ir adelante, pero ustedes tienen que entender que esto que está sucediendo ahora no es meramente una marcha. Nosotros no estamos meramente conquistando una tierra. Esto que está sucediendo ahora es un plan divino que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Es un plan santo. Es verdad que estamos marchando, es verdad que estamos trabajando, pero mis queridos, yo quiero que usted entienda que lo que usted está haciendo aquí en la iglesia, cuando usted sirve al Señor, que su vida es una vida santa para Dios, separada para Dios, que esto no se puede tomar livianamente. Miren, hermanos, el ministerio, el servicio, lo que nosotros hacemos es santo. Nunca pierda de vista que usted sirve a un Dios santo, celoso de su gloria. La palabra santo es separado. Y yo te preguntaría a ti en el día de hoy: ¿qué es lo que quiere Dios que tú separes en tu vida? ¿De qué quiere que te separes quizás? ¿Qué quieres que haga o que dejes de hacer para reconocer la santidad de Dios? En el capítulo 4, el versículo 4 dice: ustedes no saben el camino cuál es.
dejen que el arca vaya primero. Y yo diría, pero espérate, ¿cómo que no sabemos el camino cuál es? Hay un solo camino. Ellos van por una ruta de una caravana, literalmente. El arca va a ir al frente. ¿Cómo que no sabemos el camino? Ahí se ve Jericó. Jericó está como a 4,5 millas del río Jordán. Y en una subidita y el río Jordán ellos están bajando. Así que si usted miraba para arriba, usted iba a ver a Jericó. Ellos saben para dónde van. Porque Dios le dice, tengan cuidado porque ustedes no saben el camino. Dejen que el arca vaya primero porque ustedes no saben el camino. Bueno, literalmente ellos nunca habían pasado por ahí, ¿verdad? Pero acuérdense que la palabra camino o el concepto de un camino o el camino en el Antiguo Testamento especialmente siempre se refiere a un estilo de vida, siempre se refiere a una conducta. Y yo pienso para mí que quizás Dios les está diciendo a ellos, ustedes quizás saben físicamente por dónde tienen que caminar, pero ustedes nunca han hecho esto antes. Cuídense de ir detrás del arca. Asegúrense que cuando ustedes lleguen a ese río no se manden corriendo todos como unos locos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios tiene que ir primero que ustedes. Dios es quien tiene que poner las pautas del camino por el cual tú vas caminando. Ellos no saben simbólicamente el camino, pero el arca de Dios lo está marcando. La presencia de Dios lo está marcando. Y tú tienes que reconocer eso. Nosotros a veces arrancamos y después le preguntamos a Dios si eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. O quizás peor todavía, después que arrancamos y no sabemos qué pasó, entonces le estamos rogando a Dios que por favor nos ayude, pidiéndole a todos los hermanos de la iglesia, ayúdame a orar para que esto se me arregle. Y quizás Dios lo que te dijo desde el principio es, tú no sabes el camino, deja que yo vaya antes que tú. ¿Qué más? Mire, nosotros tenemos que reconocer nuestra condición espiritual frente a la santidad de Dios. Josué manda a los oficiales a darle las instrucciones que yo acabo de leer. Pero cuando él les habla al pueblo, le dice ¿qué? Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo ¿qué? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Qué bueno es la segunda parte de ese versículo, ¿verdad? Jehová hará maravillas. ¿Quién no quiere una maravilla en su vida? Pero es muy diferente que tú entiendas y reconozcas que para que Dios haga maravillas en tu vida, tú tienes que santificarte. Y la santidad, otra vez, es un concepto de separación. Dios es santo porque está separado del pecado, no puede pecar. Dios es santo porque separado de nosotros, Él y en nosotros somos seres diferentes. Él es Dios, espíritu, nosotros somos seres humanos. Hay una separación obvia ahí. Y la separación en el Antiguo Testamento, siempre para el pueblo de Israel era el concepto de no ser como los pueblos a su alrededor. La santidad era, no seas como los pueblos que están a tu alrededor. Tú eres un faro, una luz. Tú estás aquí para darme gloria a mí y por tanto no te parezcas a los otros pueblos. ¿En qué sentido? No seas idólatra. Tú tienes un solo Dios y ese es Jehová. No sacrifiques tus hijos a ningún Dios. Y un sinnúmero de leyes y cosas que Dios insistió que este pueblo hiciera o no hiciera. Todo para que fuese diferente, separado a la gente a su alrededor. Y yo diría, mis hermanos, que la santidad es el mismo concepto que tenemos nosotros hoy día también. Pedro dice, sed santos porque Dios es santo, citando el Antiguo Testamento. Se lo dice a la iglesia en el Nuevo Testamento y nos lo dice a nosotros en el día de hoy. Tú no puedes arrancar en una marcha si tú no has decidido en tu corazón separarte de las cosas que Dios te está diciendo que no te hacen santo. Escúchame bien, porque nosotros queremos salir, nosotros queremos empezar las cosas, nosotros a veces queremos servir al Señor, pero rehusamos quitar de nuestras vidas las cosas que Dios no quiere que estén ahí. Y por eso el primer paso para ellos poder obedecer
Era sí seguir el arca, sí seguir detrás de ella, pero ellos tenían que hacer ¿qué? Santificarse. Y Josué le dio un día entero de los 3 para que se santificaran, para que se separaran de las cosas. Miren, yo quiero que ustedes entiendan que ellos hubiesen entendido perfectamente bien qué quería decir santificarse. Porque Dios les había dado a través de Moisés las instrucciones. Había un sinnúmero de cosas que ellos debían hacer. Ellos tenían que dejar de hacer ciertas cosas ese día. Ellos tenían que bañarse, lavarse, ponerse ropa limpia. Todos ritos que ellos conocían perfectamente bien. Esos ritos estaban cuidadosamente detallados. Pero mis hermanos, yo quiero que usted sepa que todos los ritos, todos, simbólicamente apuntan a una verdad. A Dios no le interesaba que ellos lavaran su ropa. A Dios le interesaba que ellos entendieran qué quería decir ser santos. Y que lavar la ropa era un símbolo de borrar y lavar los pecados. ¿Me entienden? Los símbolos siempre apuntan a algo. El valor no está en el rito, no está en el símbolo, está en lo que quiere decir eso, en el significado. Y Dios demanda de nosotros santidad porque Él es santo. Pero esa santidad no se demuestra siguiendo una serie de ritos, sino con un estilo de vida que demuestra que entendemos el por qué hacemos o no hacemos algo. ¿Me entienden? Miren, de nada vale cumplir una serie de ritos religiosos si no hay un deseo de honrar a quien nos dio el rito en el primer lugar. Y la iglesia está llena de ritos, y algunas más que otras. En vez, yo diría, deberían estar llenas de personas que cumplen esos ritos porque entienden que quien los dio es santo y demanda nuestra santidad. Josué le dijo al pueblo, santifíquense, prepárense, porque mañana Dios va a hacer maravillas entre ustedes. También nosotros tenemos que acercarnos y escuchar para saber lo que Dios quiere que hagamos. Las instrucciones de Josué en el versículo 9 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿qué? Acérquense y escuchen las palabras que Dios tiene para ustedes hoy. Yo no sé ustedes, pero yo me pongo a ver ese versículo y digo, pero hay 2 millones de personas, ¿verdad? Más o menos. Hay carretas, burros, camellos, hay gente, hay equipaje. Tienen 40 años amontonando cosas, ¿verdad? Imagínense ustedes cuántas cosas llevan en el camino. ¿Cómo es que se van a acercar? Se pueden acercar los primeros 2 o 3, ¿verdad que sí? ¿Y el resto? Y los que están allá a 1 milla de distancia, porque 2 millones de gente no caben en esta iglesia, ¿verdad que no? ¿Se van a acercar? Yo creo que este acercar es simbólico. Yo creo que Josué le está diciendo al pueblo, rieguen la voz de que se acerquen, que vengan cerca, ¿para que qué? Para que escuchen las palabras. Yo les quisiera sugerir hoy que lo que hacemos como nosotros, como miembros y creyentes de esta iglesia, es algo santo, bien santo. Pero para tú hacerlo, tú tienes que acercarte. Tú tienes que estar cerca de Dios. La palabra oye o escucha en el Antiguo Testamento es una palabra importante. Nosotros conocemos o sabemos de la gran oración del judío. ¿Ustedes saben cuál es? La que ellos repiten por la mañana y por la tarde. Oye, Israel. Jehová tu Dios, Jehová, uno es. Y la primera palabra de esa oración es la palabra por la cual lo conocemos. Shema o Shema. Y el verbo Shema quiere decir que, oye, escucha. Tenemos que estar, el escuchar en el Antiguo Testamento, el escuchar en la palabra de Dios siempre está ligado a la obediencia. ¿Qué es lo que nosotros le decimos a un hijo nuestro cuando se está portando mal o a un nietecito? ¿Qué le decimos? Ven acá. O es nada más a mí que me llamaban
más cerca para corregirme, para que entendiera. No, ahora mandamos textos a veces. Pero cuando tú tienes un bebé, un niño chiquito, en mi casa yo tengo mi nietecito, y yo le digo, Lucas, ven acá. Y él me mira de lejito, porque él sabe que cuando un tono de voz tiene cierto tono, pues está en problemas. Ven acá. Y me bajo así, ¿para qué? Para que me escuche. Porque yo quiero que él sepa lo que yo quiero que él haga. Nosotros tenemos que acercarnos. Para poder obedecer, tenés que acercarte a Dios. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Es que Dios se aleja? ¿Quién es que se aleja? ¿Es que no sabemos lo que Dios quiere decirnos? ¿Dónde está lo que Dios quiere decirnos? Yo hablaba con alguien ayer que me decía, pastor, yo quiero ayunar para acercarme más a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Y yo le dije, ¿y tú crees que Dios está lejos? ¿Tú crees que tú ayunando lo vas a acercar? No, yo creo que tú tienes que acercarte a Él. Si el ayuno es algo que tú haces y te ayuda en eso, pues ok. Pero ayunar es pasar hambre. A menos que tú tomes ese tiempo y digas, yo voy a buscar a ese Dios que tengo a mi alrededor. Yo voy a leer su palabra que la tengo. Yo tengo como 30 Biblias en mi casa. Tú tienes que tomar una decisión de acercarte para escuchar. Si usted nota una manada de gansos, ¿verdad? Ellos vuelan típicamente en una V invertida. Es interesante porque hace tiempo atrás le conté que venía de la universidad con mi hijo y vimos una manada de gansos en un campo y de pronto se levantaron y empezaron a volar. Y volaron un buen rato, pero no en una V, era un desorden. Y yo le dije a mi hijo, esos son gansos dominicanos, porque no saben hacer una cola, una fila, todo el mundo. Los dominicanos me perdonan, pero como yo soy dominicano, yo puedo acabar con la gente nuestra, ¿verdad? Típicamente los gansos vuelan en una V invertida. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque el que va al frente va cortando el aire. Está haciendo un esfuerzo y los que le quedan atrás van más suave. No tienen que hacer tanto esfuerzo porque el que va adelante ya cortó el aire. Y ellos, los que van atrás, van cacareando o haciendo lo que hacen los gansos, yo no sé, animando al que va al frente. Y cuando ese se cansa, ese se quita y otro toma su lugar. Lo interesante es que mientras más cerca tú estás al que va adelante, más beneficio hay. Y yo diría, qué interesante, ¿verdad? Que mientras más cerca tú estés de Dios, más beneficio hay. Tenemos que estar cerca para escuchar y mientras más cerca, mejor. Por eso venimos a la iglesia, no porque Dios esté más cerca aquí, sino porque aquí nosotros hacemos un acto de fe, en decir que cuando cantamos, que cuando leemos su palabra, que cuando escuchamos un sermón, nos estamos acercando a Dios. Por eso en el libro de Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y es porque hay algo especial en la iglesia, no de parte de Dios. Dios está donde está su gente, Dios está en todos los sitios, pero cuando nosotros decidimos corporalmente hacer algo que nos acerca a Dios, a nosotros, entonces hay bendición. Y mientras más cerca, ¿qué, hermanos? Mejor. Y termino con esto, tenemos que creerle a Dios. Otra vez, estamos con el pueblo de Israel de este lado del Jordán todavía, no hemos cruzado, ¿verdad que no? Todas las instrucciones que se nos han dado antes de cruzar. ¿Cuándo es que tú tienes que creerle a Dios? Antes. La obediencia del creyente se tipifica, es caracterizada porque es una obediencia antes de que Dios haga lo que promete. Nosotros no estamos esperando que Dios cumpla su parte para entonces nosotros decidir obedecer o no obedecer. Y si tú estás haciendo eso, déjame decirte, estás perdiendo tu tiempo. Estás
dejando la bendición en el piso, en el camino. ¿Por qué? Porque la bendición para el creyente está en la obediencia. Antes de ver, marchar antes de ver, entender que esto es santo, creerle a Dios antes que suceda. Y miren lo que yo veo en estos versículos, del 10 al 13. Josué le dice al pueblo, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros, y Él da una lista de pueblos que van a estar ahí, ¿verdad? El versículo 11, Él dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Después hay un paréntesis en esta historia que lo vamos a ver después. Él dice, tomen 12 personas, uno de cada tribu. Y después no dice más nada de eso. Eso va a suceder después. Y entonces el versículo 13 Él les dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, incluyendo el río Jordán. ¿Por qué ustedes creen que Josué le dice 2 veces que es el Señor de toda la tierra? Porque es el Señor de toda la tierra. Antes ha sido Jehová Dios, ahora es Jehová, el Señor de toda la tierra. ¿Qué es lo que le dice? Cuando las plantas de los pies de esos sacerdotes asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, ¿qué? Se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Cuándo es que hay que obedecerle a Dios? Después que las aguas se abran. La obediencia del creyente se caracteriza en que tú arrancas en obediencia antes de tú ver lo que Dios va a hacer. Había que creer. ¿Ustedes no creen que hay que creer? Los primeros que van en la línea, 2,000 pies, 3,000 pies más o menos detrás del arca, ellos empiezan a caminar, ¿verdad? Quizás los de atrás los empujaron un poquito porque... Imagínense conmigo, come on, be fair, ustedes hubiesen tenido miedo igual que yo en una situación como esta. Y quizás empieza la gente de atrás a empujar, camina, que ya hay 3,000 pies de distancia. Y estamos mirando el arca y los sacerdotes llegan al arca. ¿Y qué tienen que hacer ellos? ¿Se ha dividido el río todavía? ¿O aún? No. Ellos tienen que mojarse por lo menos los tobillos. Porque si metieron la planta, yo supongo que el río... Y yo me imagino los primeros que están ahí, a 3,000 pies de distancia, que ven que el río, ¿qué hace? Se detiene. Que pronto el río empieza a bajar. Hasta que llega un punto que no hay más agua, que las que van para el mar salado para allá se desaparecen y que no viene nada de allá. Miren, se tuvo que armar un desorden, digo yo, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo, ahora sí queremos correr, ¿verdad que sí? Y yo me imagino los que están bien atrás, que no están sabiendo qué es lo que pasa, cuál es el escándalo, se ahogaron 2 o 3, ¿qué fue lo que pasó? Hasta que de pronto, yo estoy seguro que hicieran como los dominicanos, 2 o 3 de los muchachitos se mandaron corriendo y fueron al frente a ver, ¿verdad que sí? Y empezaron a gritar, se abrió el río, y entonces todo el mundo. Pero qué bueno es eso cuando ya sucede. Pero qué de los primeros que marcharon, que tuvieron que marchar y creerle a Dios sin ver el río dividido. Miren, yo le dije a ustedes que los compromisos vienen antes de cruzar el río, pues la obediencia también viene antes del cruce. Tú tienes que decidir obedecer a Dios antes de ver todos los detalles preparados delante de ti. Nosotros sabemos cómo termina este relato, pero ellos no lo sabían. Y a mí me llama la atención que Josué dice, en esto. ¿Y cuál es el esto? Pues miren, para mí el esto no es que el río se abrió. El esto, en esto conocerán que el arca de Jehová pasará frente a ustedes. El esto para mí ahí es el milagro de la obediencia. Yo creo que es mucho más sobrenatural obedecer a Dios sin ver lo que Él va a hacer que obedecerlo después que vimos lo que hizo. La obediencia viene antes de cruzar el río.
Mis hermanos, hay una frase que yo uso mucho con ustedes aquí en la iglesia, es esta, ¿verdad? Dios no es un Dios de destinos, sino un Dios de viajes. La bendición para el creyente no está en el llegar. La bendición para el creyente está en el estar con Dios en el camino. Dios sabe lo que va a suceder. Tú tienes que creerle a Dios, tú tienes que confiar en Dios, pero tú tienes que empezar a marchar antes de ver. Tú tienes que decidir en tu vida que esto es importante para ti, aunque tú no lo entiendas todo, aunque tú no sepas lo que va a decir tu familia, aunque tú no sepas cómo te va a ir. Si Dios te está llamando en el día de hoy a la obediencia, tú no tienes que saber cómo va a ser. Tú tienes que obedecer lo que Él te dice. Dios no es un Dios de llegadas. Dios es un Dios de la caminata, del ir contigo. Note lo que dice el versículo 14 en adelante. Porque aquí está el milagro, ¿verdad que sí? El versículo 14 dice, y aconteció. Si usted y yo hubiésemos escrito esto, hubiésemos escrito, y aconteció que cuando el río se dividió, la gente pasó. ¿No es eso lo que sucedió? Pero nota cómo lo escribe este, que escribió esto. Que no sabemos quién escribió este libro, ¿verdad? Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán. ¿Cuándo fue que sucedió el milagro? Yo creo que para mí el milagro es cuando ellos dijeron, vamos a caminar. El río está ahí, los sacerdotes pasaron con el arca, hay distancia entre ella y yo, pero vamos a caminar en fe. El milagro para mí no está en el abrir el río, sí está ahí, pero el milagro para mí está en la obediencia. En obedecer lo que Dios nos dice antes de ver los detalles. Porque al obedecer por fe y al creerle a Dios estamos entendiendo qué quiere decir que Él es santo. Porque estamos diciendo entonces yo entiendo cómo es que Dios hace las cosas. No de la manera que yo las quiero ver, sino de la manera que Él ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y yo tengo que confiar que lo que Dios va a hacer es mejor de lo que yo tengo planificado. La obediencia sucede antes del milagro, porque Dios no es un Dios del milagro nada más. Dios es un Dios de la caminata. De esa caminata de esa gente por 3 días, y después que llegaron ahí, yo no sé cuánto tiempo le tomó a esa gente cruzar ese río o llegar al río. Ahí es que está para mí la verdadera bendición de la obediencia. Mire, la obediencia sin santidad es legalismo. Algunas personas cruzaron ese río porque no tenían alternativa, lo arrastraron. Pero la obediencia acompañada de entender a quién estamos obedeciendo y por qué, eso es un milagro para mí. Obedecer porque te mandaron, eso es legalismo. Obedecer porque tú entiendes quién te manda y lo que eso quiere decir, eso es un milagro. Sí, abrir ese río, espectacular, ¿verdad? Pero que un montón, 2 millones de personas que han demostrado en toda su trayectoria que son un poquito cabeciduros, que son difíciles. Si a veces se hace difícil reunir 5 o 10 personas aquí para que hagamos algo, imagínense tratar de motivar a 2 millones. Pero cuando tú obedeces, porque tú entiendes a quién obedeces y lo que eso quiere decir, para mí, eso es un milagro. Qué espectacular debió haber sido aquello, ¿verdad que sí? Imagínense conmigo, el agua se va, el río se seca, y por donde ellos van a pasar, se seca también, porque Dios no hace las cosas a medias, ¿sabe? No solamente detuvo el agua, pero secó la tierra, pasaron en seco. ¡Qué milagro! El salmista en el Salmo 114, versículo dice, le pregunta al mar y le dice, ¿qué tuviste, mar, que huiste? Y le pregunta al río Jordán, personificando, y le dice, ¿y tú, Jordán, por qué volviste atrás? Pues nosotros sabemos por qué el Jordán volvió atrás, ¿verdad que sí? Porque el Señor de toda la tierra lo mandó a pararse.
Pero piensen conmigo un momentito. Y quizás únanse a mi pensar, ¿no es más espectacular que el pueblo haya obedecido antes de ver? Que haya marchado en santidad, reconociendo la santidad de Dios, que les ordenaba, que los mandaba, y que se hayan acercado para escuchar. Yo creo que el gran milagro de este pasaje no es abrir el río. El gran milagro es que 2 millones de personas decidieron obedecer a Dios. Creerle a Dios antes de ver los detalles. Sí, el milagro físico fue espectacular, ¿verdad que sí? Pero mira, el milagro que sucede en tu vida cuando tú decides obedecer a Dios es mucho más grande que cualquier río que se seque. Entiéndeme, que cuando tú obedeces a Dios, que cuando tú le das tu vida a Dios, tú estás cambiando la eternidad tuya. Porque Dios ha decidido en su soberanía ofrecerte a ti algo que tú no puedes conseguir por ti mismo. No hay milagro más grande que el milagro de la salvación. Por eso no te concentres hoy día en que un río fue abierto. Concéntrate que un pueblo escuchó la voz de Dios y obedeció. Y es lo que Dios te dice a ti en el día de hoy. Cuando te ofrece salvación. Cuando te dice, obedéceme, sigue lo que te estoy diciendo, responde al llamado que te estoy haciendo. Eso es el verdadero y más grande milagro que una iglesia puede ver. Que alguien, una persona diga, sí, pastor, desde hoy en adelante yo obedezco de esta manera. Tú tienes que obedecer antes que ver. Yo quiero orar contigo en el día de hoy. A la iglesia le digo el mensaje que tenemos claro en este libro para mí. Hay un río que cruzar, hay desafíos. Dios demanda de nosotros que nos esforcemos y seamos ¿qué? Valientes. Pero ¿en qué? En guardar toda la palabra de la ley que está escrita en esta palabra de Dios. Pero Dios también te está diciendo en este día, acércate. Hoy Dios te ofrece algo que solamente Él puede ofrecerte. Y yo te digo a ti en el día de hoy que si tú estás escuchando, no lo que yo digo, sino lo que Dios te está diciendo. Él te está llamando en este día, en este momento, a tomar ese paso de fe que causa el milagro más grande en el espectro del humanismo y de la humanidad. Que Dios cambie tu eternidad. Así que mientras yo oro, si tú sientes que Dios está moviendo tu corazón, yo quiero que tú no salgas de este sitio en el día de hoy sin tú tomar una decisión. Que tú vas a obedecerle a Dios aunque tú no veas el final. Que tú vas a creerle a Dios aunque lo que parece que está al frente sea imposible. Que tú entiendes que Dios es santo y te está llamando a ti a separarte para poder acercarte a Él. Vamos a orar. Señor, hace un momento atrás cantamos una canción. Tómame en tus manos, Cristo. Le pedimos a Dios, haz de mí lo que tú quieras. No porque tenemos que pedirle permiso o darle permiso a Dios para que Él haga lo que Dios sabe y puede hacer, sino porque es un abrir de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Es un responder a ese llamado irresistible que Dios nos hace. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo, que alguien que está aquí hoy, en el día de hoy, donde tú los has traído aquí, no por mera coincidencia, sino porque tú causas las cosas. Yo te ruego, eterno Dios, que tú salves. Que alguien en el día de hoy reconozca que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el ser humano. Y es Jesucristo encarnado para morir en una cruz por nuestros pecados y para resucitar, para ser abogado nuestro en la presencia de Dios. Señor, salva en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.